Muchas bendiciones tengan todos los hermanos preciosos y preciosas, ministros y ministras del Señor, que se reúnen siempre bajo el poder del Espíritu Santo para recibir la instrucción y el consejo de su palabra. Estamos aquí nuevamente en la Academia de Liderazgo viendo una clase magistral, una clase muy importante que se llama Gastarse para Dios. Y quiero tomar como texto clave el libro de Primera de Corintios capítulo 9. Pueden buscar allí en su Biblia. Si estás en la clase o si estás en tu casa, puedes buscar la Biblia en el libro de Primera de Corintios. Vamos a leer desde el verso 23 hasta el 27. Dice así la escritura en el nombre del Señor. Dice el versículo 23: y esto hago por causa del evangelio. Me gusta este principio. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. La manera en que podemos ser copartícipes del evangelio lo va a redactar el apóstol Pablo en los subsiguientes versículos. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y aquí hay un desafío: corred de tal manera que lo obtengáis. Hermano, si ya pusiste tu mano en el arado, no mires atrás. Es más, Dios te está diciendo, si estás corriendo la carrera, córrelo de tal manera que digas, voy a ganar la carrera. No digas, oh, aquel corre más que yo, ese corre más que yo. No, igual yo voy a participar, pero yo no le voy a meter mi empeño aquí porque esa gente es mejor que yo. No, hermano. Aquí el apóstol Pablo te dice, corre de tal manera que lo obtengáis. Mira lo que pasó con la fábula de la liebre y la tortuga. La liebre dijo, no, esto es pan comido. Esto es totalmente fácil. Es más, me voy a acostar a dormir. Y se acostó a dormir. ¿Y sabe quién ganó? Cuando despertó, oye, ya le faltaban pocos metros a la tortuga. Y entonces, oye, corrió y corrió lo más veloz que pudo, pero igual la tortuga ganó por la ventaja que le tenía. No te confíes, hermano, en ti. Dice, corred de tal manera que lo tengáis. Así que corre para ganar. Y mira lo que dice aquí: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hermano, estás sirviéndole a Dios. Hermano, no puedes mezclarte con las cosas del mundo. Si te bautizaste, si tomaste la decisión firme y radical de servirle a Dios, dice la escritura que cualquiera que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Ya pusiste tu mano en el arado. Así que dice aquí, el que lucha de todo se abstiene. Una persona que sea un boxeador no va a comer chicharrón todos los días, no va a comer carbohidrato todos los días y se va a engordar. No, esa persona, wow, sabe que tiene un compromiso. Oye, tengo una competencia en tal fecha. De repente no solamente es un boxeador, un luchador, un levantador de pesas, o un atleta, le toca correr, o un natación. Hermano, esa persona se va a cuidar su cuerpo, va a tener hábitos saludables, va a dormir, va a descansar. No es que se va a trasnochar, hermano, allí, pegado en el computador, en el teléfono, allí, hasta altas horas de la madrugada. No, una persona, mira, ve, dice, el que lucha, de todo se abstiene, hermano. ¿Cuántos están luchando? Tienes que abstenerte de las cosas que te saquen del propósito. Y dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Sabe cuál era la corona? Una corona de laurel. ¿Sabe qué le pasaba a la corona de laurel? Una semana más tarde, eso estaba marchito. Estaba marchito. Qué tremendo. Así que yo de esta manera, y aquí viene el texto clave, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Y explico esto. En una competición, en una competencia, cuando es una maratón, bueno, listo, es una maratón. Y allí, bueno, cada cual corre por donde puede. Pero si es en una pista atlética, le designan a cada atleta un carril. Si la persona por descuido
se metió en el otro carril, ¿sabe qué pasa con esa persona? Automáticamente, ¿cómo queda? Descalificado, hermano. No puede seguir compitiendo. Es más, perdió la carrera. Perdió la carrera. Así que yo vengo a decirte algo bien importante, hermano. Bien importante. Este versículo es clave, hermano. Dice, yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Aquí Pablo está diciendo de esta manera peleo. Pablo está hablando por medio de una parábola, de una carrera o de un boxeo, de una persona que se colocó los guantes y dice que él no golpea al aire. Él no golpea al aire. Y aquí me gusta, porque yo dije, oye, golpear al aire. Y empecé a investigar. ¿Qué es golpear al aire? Bueno, y empecé a investigar sobre los boxeadores. Y muchas veces los boxeadores hacen sombra ante el espejo. Hacen sombra. Y esto es bueno, porque ellos allí empiezan a mirar sus movimientos. En el ensayo es bueno, es muy bueno. Pero, escúchame, en una pelea real, golpear al aire significa lanzar golpes sin sentido. Y esto trae cansancio y al final la pérdida de la pelea. Golpear al aire es golpear, dar golpes sin sentido. Si yo tengo una persona allí, yo lo que voy a tratar es de golpearle el rostro, golpearle la humanidad, el cuerpo. Y no lanzar golpes al aire. Porque lanzar golpes al aire, me canso y a lo mejor hago así y quedo descubierto, hermano. Y me pueden ganar la pelea. Ahora, traslademos esto al mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual, lanzar golpes al aire es desgastarse. Significa que hacemos cosas que no edifican, que no dan frutos. Hermano, mira bien lo que te voy a decir. Hay personas que han hecho cosas para Dios, pero ahí no está Dios. Oye, ¿cómo? Sí, hermano. Hay personas que han hecho cosas para Dios, pero ahí no está Dios. Por ejemplo, número 1, Caín. Dice la Biblia que Adán y Eva se juntaron y tuvieron a su hijo Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y dice, pero andando el tiempo, los estudiosos de la Biblia han detectado que esta palabra, andando el tiempo, habla de que Caín no dio primicias. Él dejó que pasaran varias cosechas y no presentó una ofrenda delante de Dios. Y cuando la presentó, no era una ofrenda conforme al corazón de Dios, porque Dios quería ofrenda con derramamiento de sangre. Y entonces dijo Dios, oye, aquí no hay sangre, no puedo aceptar la ofrenda. Y no vino fuego del cielo a consumir tal ofrenda. Y dice la Biblia que Caín decayó su semblante. ¿Y qué terminó haciendo? Se enojó contra su hermano. Como no podía desquitársela con Dios, porque él estaba enojado, era con Dios, entonces mató a su hermano. Se la desquitó con su hermano. Y al final, ¿cómo terminó Caín? Bueno, hermano, él trajo una ofrenda para Dios, hizo cosas para Dios, pero ahí no estaba Dios. Dios no aprobaba tal cosa. Y terminó lejos de la presencia de Dios. El segundo personaje que hizo cosas para Dios, que representa desgastarse, porque no hay frutos espirituales, fue el rey Saúl. Al principio, cuando a él lo escogen como rey y lo ungen como rey, Dios tenía un bonito plan con la vida de Saúl. Pero Saúl tuvo un problema, hermano. Saúl no atendió la voz de Dios. No atendió lo que Dios decía. Y eso fue un grave problema.
Porque resulta, hermano, de que Samuel le dio una orden y le dijo, necesito que me esperes en Gilgal, porque yo voy a ir y yo voy a ofrecer el sacrificio. Pero Samuel se demoraba y Saúl vio que Samuel se demoraba y dijo, oye, no, se está demorando Samuel, así que yo voy a ofrecer el sacrificio. Mira, hermano, lo que es hacer mi voluntad y no estar apegado a la voluntad de Dios. Mira lo que es hacer cosas para Dios, pero que Dios no esté allí, hermano. Cuando vino Samuel y lo encontró ofreciendo el sacrificio, se puso las manos en la cabeza y dijo, Dios mío, ¿qué hiciste, Saúl? Has actuado neciamente, locamente has actuado, Saúl. ¿Qué hiciste? Y sin embargo, Dios le dio una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y le dice, necesito que vayas y mates a Amalek. Mata, extermina todo, niños, vacas, bueyes, ovejas, todo. No perdones nada, mata todo. Wow, sabemos que Amalek representa la carne. Dios no quiere, hermano, ni siquiera cosas buenas de nuestra carne. La carne sirve para ser crucificada. Mata todo, hermano. Mata la carne. Y hermano, él perdonó al rey. Perdonó lo mejor de los ganados. Y cuando Samuel vuelve y ve otra vez el mismo problema, haciendo cosas que Dios no mandó. Hermano, mira, hay gente que tiene ese problema en las iglesias. Hacen cosas que Dios no mandó y no hacen las cosas que Dios mandó. Se forman su propio campo de entendimiento. Hermano, se forman su propia religión. Hermano, Saúl desatendió, no atendió las palabras, ofreció el sacrificio y además le perdonó la vida. Hermano, hay cristianos en el tiempo de hoy que hacen muchas cosas para Dios, pero ahí no está Dios. Eso es golpear al aire, hermano. Eso, hermano, es realmente, mira, no hay un concepto más práctico que eso. Hermano, hacer cosas para Dios y que no está Dios. Eso es ser una persona religiosa. A veces uno dice, oye, uno escucha por ahí, no, hay gente religiosa. Oye, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ser alguien religioso? Hermano, es hacer actividades para Dios, pero que ahí no esté Dios. Eso es religión. Así que esto fue el segundo personaje. El tercer personaje fue el general Joab. Joab era sobrino del rey David. Era una persona de mucha confianza. Era una persona que era su sobrino. Era un buen soldado. Y David lo honró y lo colocó al frente de todos sus ejércitos para que fuera el general del ejército de David. ¡Wow! ¡Qué honra! Así que este hombre hizo muchas cosas buenas. Libró muchas batallas. Obtuvo grandes victorias para la nación de Israel y como resultado para Dios, cumpliendo así muchas veces la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó aquí con Joab? Bueno, tuvo el mismo problema de Saúl. Hubo un momento en que a David se le levantó su propio hijo Absalón y entonces David dijo, por favor, por honra a mí, por respeto a mi persona, oye, perdónenle la vida a mi hijo Absalón. No lo toquen, por favor. No lo maten. Por respeto a mí, por mi cara, por favor, no lo maten. Y entonces, ¿sabe qué hizo el general Joab? Agarró unos dardos y todos conocemos la historia que Absalón tenía el cabello largo y se quedó suspendido en el aire. Se le enredó su cabellera y quedó suspendido en el aire y allí quedó expuesto. Y vino él, agarró unos dardos, una daga, hermano, y apuntó bien un extraordinario flechero y le metió unas dagas en el propio corazón de Absalón, matando a Absalón, hermano. Y mira, hermano, lo que sucedió acá, hermano. Por desobediencia, por desobedecer al rey, hermano. Hermano, golpear al aire es un desgaste, hermano. Porque es hacer cosas que Dios no mandó. Hermano, nunca trates de hacer cosas que no sean conforme a tu rol.
Hay cosas que solamente las tiene que hacer el pastor o la pastora. Nunca sobrepases tus autoridades. Nunca tomes decisiones por encima de ellos, porque eso está denotando rebeldía interior. Busca siempre la comunión. Busca la comunicación con tus pastores, con tus mentores. Siempre busca la comunicación. Así que esto es importante. El general Joab tenía un espíritu independiente. Al final, nosotros vemos a Joab también afiliándose a Adonías, otro hijo de David, rebelde. Ya cuando David estaba un poco anciano, llegó Joab y ayudó a Adonías para que se posesionara en lugar del rey. Y entonces el profeta Natán intervino, llamó a Betsabé y le dijo, mira, aquí está pasando algo, aquí hay traición, vamos a decírselo a David. Y cuando se lo dijeron a David, entonces él mandó a traer el aceite y allí el profeta Natán ungió como rey al hijo que Dios le había prometido, que era el hijo Salomón, el que tenía que reinar. Y aunque el mayor era Adonías, porque allá había muerto Absalón, ya había muerto Abnón y venía Adonías. Allí en sucesión venía, él iba a ser el rey por herencia, pero no por llamamiento. Así que escúchame bien, hermano, Dios había determinado que iba a ser Salomón. Y resulta, hermano, que se formó un complot. ¿Y quién estaba al frente de todo esto? El general Joab, hermano. Espíritu independiente, hermano. Espíritu independiente. Entonces, ¿cómo terminó Caín? Apartado de la presencia de Dios. ¿Cómo terminó Saúl? Terminó en un suicidio. ¿Cómo terminó el general Joab? Bueno, cuando Salomón se monta al trono, David manda a llamar a Salomón y le dice, bueno, mijo, esfuérzate y sé hombre. Mira, coloca algunas cosas en orden. Joab mató al general Abner, mató al general Amasa, mató a mi hijo Absalón. Así que hazme un favor. No permitirás que este hombre descienda al Seol en paz. Básicamente le estaba diciendo, mátalo. ¿Cómo terminó Joab? Que hizo muchas cosas para Dios, pero sin que Dios estuviera allí. Terminó bajo el juicio divino, hermano. No terminaron bien, hermano. No terminaron. A lo mejor esa gente se esforzó. Caín se esforzó para presentar una ofrenda. Saúl ganó muchas batallas, se esforzó, pero no atendieron a la voz de Dios. Joab se esforzó, pero había desobediencia, hermano. Así que, ¿cómo terminó Joab? Muerto, hermano. Terminaron mal. Muy bien, te he mostrado tres personajes hablando de desgaste. Se desgastaron, pero al final no hubo bendición de Dios. Pero yo te voy a hablar de dos personajes. Por causa del tiempo, hay muchos más. Hay muchos más que se desgastaron de una manera negativa, pero hay muchos que se desgastaron de una manera positiva. El primero, el apóstol Pablo. Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, esto me gusta, este versículo de verdad que es muy bueno. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15 dice así. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. O sea, básicamente Pablo estaba hablando de su dinero, de sus bienes. Yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ojo que Pablo no está hablando de desgastarse. Pablo incluso fue más allá. Pablo estaba dispuesto a gastarse, hermano. Esto me encanta, hermano. Porque una cosa es el desgaste y otra cosa es que algo se gaste. Cuando algo se desgasta, pues sabes una cosa, puede volver a repararse. Oye, porque algo se desgastó aquí en la madera. Bueno, échenle masilla, líjenlo, píntenlo y listo. Se acabó. Pero cuando algo se gastó, hermano, ya es algo irremediable. Pablo no estaba hablando de desgastarse. Pablo estaba hablando, mira, yo gastaré de lo mío.
Y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas, hermano. Pablo estaba dispuesto a acabarse con tal de que el evangelio, hermano, fuese predicado. Qué maravilloso, hermano. Así que Pablo, hermano, no golpeaba al aire. Pablo escribió 14 epístolas que aún hasta el día de hoy nos edifican. Pablo se gastó, hermano, pero valió la pena gastarse. Y, por supuesto, no podía dejar pasar este último personaje que se gastó. ¿Quién será? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Se gastó. Murió en la cruz del Calvario. Descendió del trono. Se humilló haciéndose hombre, hermano, y aún siendo hombre se siguió humillando, muriendo en una muerte de cruz que era una muerte para la peor calaña, para los peores criminales en el tiempo de Jesús. Jesús se desgastó, pero como dice el libro de Isaías, vio linaje. Hoy tú y yo somos parte del linaje de Dios. Y termino con una historia de un pastor argentino que dice que edificó más de 300 iglesias, un hombre llamado Gastón. Y cuando este pastor llamado Gastón ya estaba muriendo, dicen los que estaban acompañándolos que el hombre lloraba. Y ellos le decían, pero Pastor Gastón, ¿por qué llora? Y él decía, oye, porque creo que le quedé debiendo a Dios. Pero ¿cómo, pastor? Si usted edificó más de 300 iglesias. Y él decía, pero yo creo que pude haber hecho más por Dios. Y empezó a repetir, vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena gastarse para Dios. Y murió diciendo esas palabras. En el epitafio de su tumba aparece Pastor Gastón, la fecha de su nacimiento, la fecha de su muerte y abajo estas palabras. Vale la pena gastarse para Dios. Hoy yo te pregunto, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Vale la pena gastarse para Dios. Sírvele a Dios. Estamos formando en esta academia de liderazgo. Yo espero que ninguno se me retire. Estamos formando una serie de ministros y ministras que se gasten para Dios. Les animo a que nos tomemos el mundo entero. No te estoy formando para que seas un ministro solamente en Barcelona. Ustedes saben que soy un hombre de naciones. Estoy dándote esta clase desde Guayaquil, Ecuador. Pero estuve en el Perú, ahora voy para Colombia. Salgo pasado mañana, el lunes, salgo para Colombia y luego para Venezuela. Soy un hombre de naciones. Si te estoy formando como líder de este ministerio es porque algún día yo no saldré solo, hermano. Algún día tendré que salir con un equipo multidisciplinario y vas a ser una persona de naciones. Vas a ser una persona que te van a conocer en diferentes partes de la tierra. Y estoy hablando con los jóvenes, con los maduros, con los caballeros, con las mujeres. Y no te estoy ofreciendo algo irreal, algo inalcanzable. Porque donde yo estoy, vosotros estaréis, así como dijo Cristo. Y ahora entiendo al Señor. Porque donde uno está, uno quiere que sus hijos espirituales vayan. Así que vale la pena gastarse para Dios. Un abrazo, 1000 y 1000 bendiciones. Prepárense para el examen.